puta madre. Buen día, jacuneros. Así arranca nuestra mañana. Son las 6:10. Estamos por salir. Otra vez vamos a dejar el estacionamiento. Ahí tenemos la jacuneta, nuestras bicis Oxea Ridge listas para salir a las pistas. Y miren la cantidad de gente que hay en el estacionamiento a la madrugada. Así que tenemos más o menos una horita en bici hasta allá. Y ahí vamos a cargar las bicis y ahí les contamos cómo sigue esta gran aventura. Y por primera vez desde que estamos en Bolivia agarramos autopista, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Nos extrañabas? Algo que nos sacamos del sombrero ante Bolivia es el estado de sus rutas y sus caminos. Ya lo venimos contando en todos los videos, pero la verdad que espectaculares. Y ahora, bueno, yo supongo que esto se debe a que estamos yendo a una de las ciudades más importantes de Bolivia, que es la ciudad de La Paz. Hola, ¿hasta La Paz? Hasta Patacamaya, de ahí le van a volver a ver. Ah, bueno. Ahí. Gracias. Hola. Hola, ¿tienen su licencia? Sí. Una matata. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Y de repente con la ruta espectacular, miren las montañas nevadas impresionantes que aparecieron. Mirá de costado. Allá, esa ahí, esa otra acá y esta otra impresionante ahí. No se puede creer, esto sí que nos dejó boquiabiertos. Desconocemos el nombre de las montañas que estamos viendo, pero no se puede creer. No está chequeado esto. Yo creo que esa montaña que se ve ahí es el Illimani, con 6.460 metros sobre el nivel del mar. Esa de ahí yo creo que es el Mururata, Cerro Mururata, con 5.868 metros sobre el nivel del mar. Y yo creo que esto impresionante que se ve ahí, Bernard Masum, yo creo que es el Huayna Potosí. Tenemos muchas ganas de subir al Huayna Potosí. Pero o sea, yo creo que tenía ganas hasta que lo vi acá. Veremos. Tremendo. Primero vamos a llegar a La Paz. Miren lo que es esto, estamos llegando a La Paz. Impresionante cómo se ve desde acá. Y con la montaña al fondo. Se ven casas hasta el horizonte, impresionante. Sin dudas que es la entrada más caótica que hemos vivido acá en Bolivia. Mucho tráfico, muchísimo, y muchas vans de transporte que paran en cualquier lado, así que Divertidísima la entrada a La Paz. Venimos debatiendo si meternos hasta el centro o quedarnos medio por acá para las afueras, porque vamos a estar varios días acá, así que estamos viendo qué hacemos. Hemos conseguido un estacionamiento. vinimos a un punto que estaba marcado en Overlander, que habían estado los chicos de Avi por América, que estuvimos con ellos en Brasil, no sé si recuerdan. Y un estacionamiento bastante amplio, ya después se lo vamos a mostrar. 15 bolivianos por día. Y si bien no es lo que más nos gusta estar encerrado dentro de un estacionamiento, esta ciudad no había prácticamente lugares libres como para estacionar, y preferimos quedarnos un poquito alejados del centro para estar más tranquilos, así que bueno. Porque además, no solo que es una gran ciudad,
que son dos grandes ciudades, digamos, está El Alto y está La Paz, sino que además todas las calles tienen muchas pendientes, como similares como les estuvimos mostrando en Potosí. Entonces para la vida de motorhome no está tan bueno, y además, dato extra, leímos que en los puntos que están marcados, como en el centro, también se debe pagar, así que a la larga por ahí termina siendo más conveniente, claro, para nosotros dejar en un estacionamiento, y además tenés la seguridad de que es un estacionamiento. Así que salimos a comprar un par de provisiones porque le venimos metiendo varios días de viaje sin parar, así que vamos a hacer una paradita los próximos días. Y ahí atrás tenemos la jacuneta. Voy a volver a la cámara para mostrarle el estacionamiento. Cuando vinimos no había nadie. Miren la cantidad de autos que hay ahora. Camiones, estos vehículos que transportan pasajeros, un montón. Y acá está la jacuneta. Así que acá vamos a pasar los próximos días. Y llegamos finalmente a la ciudad de La Paz. Ya arrancó la aventura, porque bajar del Alto a La Paz en bici... Ya me duelen los dedos, ¿para qué nos vamos a correr? Miren qué linda esta calle, acá pleno centro. Es uno de los lugares para conocer en La Paz, pero esto se lo vamos a estar mostrando más en detalle en el próximo video. ¿Ya estás listo para la aventura? Estamos listos. Ahora vamos a cargar las bicis y no conté nada yo que íbamos a hacer. Ah, bueno. Ahora les contamos. Hoy este video se trata de hacer otro de los imperdibles acá en La Paz, que es la famosa Ruta de la Muerte, o conocida también como Carretera de la Muerte. Lo vamos a hacer también de nuevo con la gente de All Transport, y esta vez le pedimos si podíamos hacerlo con nuestras bicis, así que por eso nos vinimos en bici desde El Alto hasta La Paz con nuestras bicis, y ahora continúa esta aventura y ya se los vamos a estar mostrando. Bueno, ya tenemos nuestras bicis cargadas en el transporte. Estamos listos para subir. ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Hola, buen día. Estamos camino a la cumbre, llevamos unos 40 minutos, subimos ya los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Todavía tenemos un buen tramo. Hicimos una parada acá que hay un mercado como para si alguien necesitaba comprar frutas, chocolates, algo. Nosotros ya habíamos hecho los deberes, así que tenemos toda la mochila cargada. De acá un ratito llegamos a la cumbre y ahí nos tiramos en bicicleta. Bueno, ya estaban todas las bolsas con nuestros nombres. Acá hay equipos de protección que nos tenemos que poner arriba de nuestra ropa, y luego nos dan también ropa para ponernos arriba. Todo listo. Acá en este momento te dan las bicis. Tenés dos opciones de bicis para alquilar. Unas como más pro y otras normales como las nuestras, y bueno, te dan toda la explicación, con los equipos de seguridad, explicarte cómo hay que frenar, qué precauciones hay que tener. Haces una pequeña pruebita que, bueno, en nuestro caso nosotros estamos con nuestras bicis, pero para el resto es la primera vez que tienen que conocer la bici, y de acá luego comenzamos. Sin embargo, desde este punto no comienza la Carretera de la Muerte, sino que hacemos un tramo y después empieza, y ahí les voy a contar una curiosidad y por qué se llama Carretera de la Muerte. Esta parte son unos 24 kilómetros y es todo en bajada, y recién ahí vamos a desviar, así que vamos a arrancar de precalentamiento. ¿Estamos listos, mi amor? Estamos listos. ¿Cómo estás vos con la bici? Te veo media seria. He tenido muchos accidentes en bici.
tal la primera parte? Todo bien, muy frío, todo bien, medio frío, así que me puse a buscar más guantes. Todo el tiempo viene la combi atrás nuestro, donde están todas nuestras mochilas y están nuestras pertenencias. Bueno, terminamos la primera parte que fue la prueba de piloto y para sumarle adrenalina se largó a llover de una manera. Está lloviendo un montón. Ahora dejamos las bicis. Hicimos todo por asfalto salvo unos 100 metros, que hay un túnel que no pueden cruzar las bicis, entonces venimos por afuera. Y ahora dejamos las bicis, hacemos unos 20 minutos en la camioneta y ahora comenzará finalmente la carretera. Parece que el sol no va a querer salir hoy, así que no va a quedar otra que acomodarse abajo la lluvia porque se vienen. ¿Son como 60 kilómetros? Una cosa así. Para contarles, para que sepan, esta ruta era la que unió La Paz con Coroico durante muchísimos años. Es tan estrecha, ya la van a ver a lo largo del recorrido que hagamos en bici, que hubieron muchísimos accidentes. Por eso se llama la Ruta de la Muerte. Sin embargo, ya hace unos años atrás, no sé exactamente en qué año, se construyó una nueva ruta y este tramo ha quedado más una cuestión así más turística. Solo para más, aventureros. Aventura. En algún momento pensamos en hacerla con la motorhome, pero dijimos no, no. Donde estamos, esto no es apto para gente con vértigo. Mi suegro se está muriendo cuando ve este video. Tremenda esta ruta. Miren dónde estamos, por ahí venimos, no se ve nada. Miren, no deja de llover. Pero miren dónde estamos. Esta experiencia es increíble. Miren lo que es este camino, se está abriendo el clima. ¡Qué zarpado! Está increíble esta ruta. Entonces, pues me decía. Miren qué buena vista. Vamos a tomar un cafecito. ¿Cómo venimos? Muy bien. Yo solo te voy a decir que bajamos 7 kilómetros nada más. Nada más. Así Uy. que queda. Hay barro. Fíjense, o sea, tengo el gorro y arriba tengo el casco. Pero fíjense que tengo barro hasta... Tremenda esta aventura. Sí. Si les gusta la adrenalina, la verdad es que está espectacular. Miren lo que es este camino, esa pared vertical. Qué buen lugar. Hicimos una parada para sacarnos un poco de ropa, porque como venimos bajando un montón, empieza a hacer calor y miren, dejó de llover, se está poniendo súper lindo. ¿Vamos a hablar del dron, amor? Ahora atrás.
grabando. Bueno, por venir grabando me choqué una piedra, me salió la cadena. ¿Salió? Sí, pero creo que ya está. ¿Ya está bien? Casi, a ver, Ah, ya. creo que ahí está. Ya, listo. Gracias. Se preguntaban por qué nos dan esta ropa. Miren cómo terminaron los pantalones, la ropa. Mirame los borcegos. Obviamente que los míos estaban más sucios porque yo siempre termino más sucio. Pero espectacular, espectacular todo, la verdad. Y acá termina esta actividad. La verdad que estuvo genial y ahora paramos en un camping a relajarnos, estuvo bárbaro. Acá tenés el almuerzo, también hay una pileta y hay duchas, así que ideal para relajarse después de toda esta bicicleteada. ¿Querés contar a qué altura estamos? Porque cuando lo vimos no lo podíamos creer. Estamos a 900 metros sobre el nivel del mar y arrancamos esta mañana a los 4700. O sea, en 60 kilómetros bajamos todo eso, 64 kilómetros en toda la travesía. La verdad que la recomiendo un montón. Si bien es todo en bajada, no hay que, son muy pocas las partes que hay que pedalear, venís todo con envión, pero físicamente te cansa un montón, es súper cansador. Lo que tiene es que necesita de muchísima concentración. Como cuando uno maneja en vehículo en una ruta de ripio y que tiene que ir todo el tiempo viendo las piedras, bueno, acá es el doble de intensidad porque es una piedra y te puede partir la cabeza, entonces es esa concentración de ir todo el tiempo. De hecho me pasó, lo van a ver en el video, me comí por mirar por el costado y mostrarles el paisaje, me choqué la piedra y bueno. Así que bueno, esperamos que les haya gustado esta travesía de Hakuna Matata por la ruta de la muerte en bici. Para mí fue otra de las actividades más lindas que hemos hecho en este viaje. Nos encantó. Y ahora nos esperan unas 3 horas de viaje desde Coroico, donde nos encontramos en estos momentos, rumbo a La Paz. Ahí están todas las bicis, así que ahora nos vamos de regreso. Todavía esta aventura no termina. A las 7 llegamos a La Paz. De ahí nos subimos al teleférico con las bicis, que se puede. Hay que pagar, ¿cuánto? Hay que pagar un pasaje más, pagamos 4 personas, pagamos 4 pasajes para ir 2 y 2 bicis. Así que nos bajamos del teleférico, que estamos justo acá abajo, y ahora nos queda la última pedaleada hasta llegar a nuestra casa. Ya estamos finalmente en la Hakuneta. ¡Qué buena actividad! La verdad es que nos encantó, muchísima adrenalina, muchísima aventura, así que se los recomendamos. Sepan que no se requiere ningún, digamos, de mucho esfuerzo, digamos, simplemente con que uno sepa andar en bicicleta y sepa frenar, lo puede hacer
cualquier persona, la verdad, que no sufra vértigo y, Sí. que le guste la aventura También, y la me adrenalina. tiene que gustar la adrenalina. Es todo bajada y vas con el precipicio al lado todo el tiempo, y si bien no te cansás de pedalear, requiere un refuerzo físico porque la verdad que los saltos y las piedras que hay es tremendo. Y los abdominales. Esta actividad, como les contamos al principio, hay dos opciones en función de la bicicleta que uno elija. Va desde 250 bolivianos hasta 500 en función de lo que uno elija. Esperamos que hayan disfrutado de esta bajada en bicicleta. Seguimos en La Paz. Atentos al próximo video porque se viene una aventura que no la van a poder creer. Sin duda es que va a ser una de las experiencias más icónicas de Hakuna Matata por el mundo. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden dejarnos su like, los leemos en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, que hay videos nuevos todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Dos almas inquietas ya. Por primera vez vamos a hacer una montaña de más de 6.000 metros de altura. El Huayna Potosí, 6.100 metros de altura. Una matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres